Muy bien, queridos amigos, esta historia que les voy a platicar me sorprendió muchísimo cuando la escuché por primera vez. Yo estaba preparando mi libro que se llama Las historias macabras de los panteones en México. Para la realización de este libro, evidentemente tuve que visitar muchos cementerios en donde yo vivo y en otras partes de la República Mexicana, pues de donde saqué varias historias, varias leyendas. Y en una ocasión que visité un panteón que se llama el de San Mateo, muy cerca de donde yo vivo, aquí en Atizapán, sucede que pues ingresé normal como si tuviera algún familiar dentro de este panteón. Y esa persona, había un vigilante, me acuerdo, que pues obviamente cuando vio que ingresé me comenzó a seguir, ¿no? Y de hecho me preguntó por quién vienes o a quién vienes a visitar, ¿no? Y le dije, no, pues yo siempre he hablado con la verdad. Y le dije, no, pues no vengo a ver a nadie, soy escritor, soy periodista, vengo a conocer algunas historias, si es que hay alguna leyenda de aquí, pues me gustaría conocerla para compartirla con mis lectores, ¿no? Le pregunté si tenía alguna historia que nos pudiera compartir y noté que se puso muy nervioso. Y le dije, tú que estás aquí todo el tiempo seguramente has visto muchas cosas. Entonces se puso aún más nervioso y me di cuenta que él quería hablar, pero al mismo tiempo pues no lo hacía. Y le pregunté, ¿por qué no quieres hablar? Seguramente has vivido muchas cosas, ¿por qué no quieres pues compartirme algo, no? Y me dijo, es que a nosotros nos regañan si contamos o platicamos que aquí espantan. Y le dije, ¿por qué? Y él ya me comentó. Me dijo que de por sí a la gente no le gusta ir a los panteones. Y eso es verdad, ¿no? A mucha gente pues como que no le agrada la idea de visitar un lugar donde sintieron mucha tristeza, mucho dolor al momento de dejar y de despedirse del cuerpo físico de su ser querido. No les, no les trae buenos recuerdos. Y hay otra gente que, pues, que le tiene miedo a los panteones. Yo no entiendo por qué le podrían tener miedo. Para mí es un lugar muy tranquilo donde hay muchísima paz, pero bueno, también hay muchas historias como la que te voy a platicar. Entonces este hombre me dijo que lo tienen prohibido, que no pueden hablar del tema, que no pueden hablar de los espíritus, de los fantasmas que en estos lugares se manifiestan, porque los regañan y corre el riesgo, corre el peligro de que los despidan. Y así me dijo él, pues yo tengo que cuidar mi chamba. Y le dije, ok, sí, claro, yo entiendo esa parte muy bien. Le dije, pero en mi libro, porque estaba preparando en ese momento el libro, le dije, no voy a poner ni siquiera tu nombre, ni siquiera en qué panteón estamos. Y la única manera en que lo hice hablar fue prometiéndole que no iba a decir en dónde, ni su nombre, ni grabar la conversación, porque yo traía, en aquella época traía una grabadora. No tenía un celular en donde yo pudiera grabar la voz, así que pues yo traía mi grabadora de reportero. En cuanto la vio se intimidó más y me dijo que sí me contaba, pero que no grabara nada. Y le dije, ok, está bien. Entonces él me platicó que él, junto a otra persona, están trabajando en este cementerio. Un día él, al otro día su compañero, y así se van rolando los días. Y entonces él tiene que llegar a eso de las 6 de la tarde aproximadamente, cuando su compañero entrega ya el turno y se va a las 6 de la tarde del día siguiente. Dice que realmente no es pesado porque pues trabajar en un panteón no requiere de gran esfuerzo,
solo cuando es Día de Muertos, porque evidentemente hay una gran cantidad de personas que acuden, o cuando va a haber un sepelio, pues ellos deben de estar ahí trabajando al pendiente, pues vigilando que todo se haga con normalidad, ¿no? Entonces él me dice que en una ocasión, pues ya había tomado su turno. Ellos tienen una caseta donde se quedan a dormir. Es una caseta pequeña, yo creo que de aproximadamente unos 3 metros por 3, ¿no? 3 por 3 más o menos. O quizá hasta más pequeña. Y entonces, ellos, por ejemplo, ahí se quedan, tienen una cama individual, tienen un espacio donde tienen una parrilla eléctrica para calentar agua, si se quieren preparar un café. Para el baño, ahí sí se tienen que salir pues a los baños del cementerio. O si no, pues por ejemplo, si pueden salir a echar la firma, como decimos aquí en México, lo hacen entre los árboles. Entonces, él dice que en una madrugada se despertó como a eso de las 5:30, cuarto para las 6, más o menos. Hacía mucho frío, ya era temporada invernal, ya se aproximaba el Día de Muertos, o sea que esta historia más o menos ocurrió por estas fechas. Y él se levantó, se despertó para ir al baño, salió y bueno, hizo lo que tenía que hacer. Y ya cuando iba a regresar a dormirse otro rato, porque él tiene que abrir el panteón hasta las 9, ¿no? Vio que estaba una chica dentro del cementerio. Había una mujer, se veía a la distancia. Y obviamente él se sorprendió al ver a una mujer dentro. Y dijo, ah caray, ¿por dónde se metió si yo todavía no abro la puerta? Entonces se dirige hacia donde estaba ella. Dice que se acuerda muy bien que había un árbol, o que hay un árbol cerca de esta tumba. Y estaba la chica, era una chica como de 23 años, 24, viendo una tumba. En cuanto él llega y la observa, él le dice, buenos días, señorita. Ella le contesta, buenos días. Y él le dice, disculpe, ¿por dónde ingresó? Y ella le contesta, pues sarcásticamente, pues por la puerta. Y dice él, es que yo todavía no abro, ¿no? Y ella le comenta, no, pues yo entré por la puerta principal. Pero no te preocupes, yo ya estoy por irme a trabajar, así le dijo ella. Entonces, él, inclusive, lo increíble de esta historia es que inclusive le dio la mano. Dice que la sintió helada, que la sintió muy fría. Y le dijo, no hay problema. Quédese aquí, yo mientras voy a la entrada, ¿no? Porque en ese momento él consideró dos cosas. Que se le había olvidado poner la cadena, lo cual obviamente era casi imposible, porque él cerraba bien la puerta del cementerio con cadena y candado. O bien se la habían robado en la madrugada, habían ingresado y él no se había dado cuenta, ¿no? Lo cual era difícil porque de la entrada principal a la caseta donde él duerme está como a 4 metros aproximadamente. No hay una gran distancia. Él hubiera escuchado, y sobre todo en la madrugada, él hubiera escuchado que alguien quitó la cadena o intentó ingresar, ¿no? El hecho es de que él se aleja un poco, va precisamente a la entrada principal del cementerio, pues para ver si estaba la cadena y el candado todavía puestos. Se da cuenta que sí, y dice, ah, caray, entonces ¿por dónde ingresó la chica? Las bardas del cementerio no son muy altas, pero tampoco están bajitas, ¿no? Yo creo que a lo mucho deben de medir como 3 metros. Él regresa a donde creía que iba a encontrar a la chica, y su sorpresa fue grande cuando se da cuenta que ya no está ahí, ¿no? Se dio cuenta que ya no estaba. Dice que sintió miedo,
obviamente, pero no quiso pensar que había sido un fantasma. Simplemente se regresó a su cuartito y ahí se metió, se encerró hasta que amaneció bien, ¿no? Y trató de hacer su vida con normalidad, su día de lo más tranquilo, ¿no? De hecho, cuando llegó su compañero y le preguntó que si había ocurrido algo inusual, dijo que todo en orden. Pasan los días y una semana antes del Día de Muertos, llega una señora con su hija, una hija como de 15 años, y se da cuenta que esta señora está exactamente en la misma tumba en la cual había visto a la chica la semana anterior, unos días antes. Y le dice: señora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, joven. ¿Y usted cómo está? ¿Qué tal el trabajo, no? Y comienzan a platicar y le dice este hombre a la señora: ¿qué cree, señora? Que la semana pasada vino una jovencita que, por cierto, se parece mucho a la chica con la cual usted viene. Me imagino que es su hija. Y ella le dice: sí, ella es mi hija la menor. Dice: sí, vino una muchacha que se parece mucho a ella, pero sí me sacó de sorpresa porque llegó muy temprano, yo todavía ni abría. Y la señora, cuando escucha esto, se inquieta y le pregunta: oiga, pero a ver, ¿cómo era? No, pues le digo que se parece mucho a su hija, nada más que sí, ya se veía como de 23, 24 años, ¿no? Y la señora se sorprende mucho, se pone mal, y este hombre se da cuenta de ello y le dice: ¿qué tiene, señora? No, pues es que solamente tuve 2 hijas, la que viene conmigo ahorita y mi hija la mayor, que ya murió. Ella dice: de hecho, vengo a visitarla a ella aquí a su tumba. Y este hombre pues, se queda así sorprendido y le dice: es que era muy parecida a su hija, señora. Finalmente la señora le dice: a ver, saca una fotografía que siempre llevaba en su monedero y le dice: ¿es ella? Y este sepulturero le dice: sí, señora, es ella quien estuvo aquí la semana pasada, ¿no? Entonces la señora se pone a llorar. Este hombre le dice: pues ahora sí que nos vino a visitar, ¿no? Le dijo este señor y se retiró de ahí. Entonces, cuando el señor me platicó esta historia, sí me di cuenta que hasta le brillaban más los ojos, como que tenía lágrimas en los ojos de la impresión de recordarlo. Y es una historia que lamentablemente no la tengo grabada en audio porque no quiso que lo grabara, pero me acuerdo perfectamente de lo que me contó y estuvo interesante. Y este mismo señor me dice que en este panteón, no importa si es de noche o de madrugada, que inclusive a la 1 de la tarde, cuando está el pleno sol, me dice que le ha tocado ver a un niño obviamente vestido de blanco, un niño que tendrá aproximadamente unos 8 años. Y dice que en una ocasión que lo vio, pues le llamó la atención. Entonces, pues obviamente fue detrás de él, ¿no? Para preguntarle quién era, cómo es que se había metido al panteón y qué estaba haciendo ahí. Pues él obviamente debe de cuidar que no hagan travesuras. Y fue detrás de este niño. Decía: yo me di cuenta que giró hacia su derecha, hacia un lugar amplio, que sí hay tumbas, pero que difícilmente te podrías esconder detrás de una lápida. Entonces él se dio cuenta que giró hacia su derecha, fue detrás del niño y que jamás lo encontró. O sea, lo estuvo buscando bien y nunca lo vio, y eso fue temprano, fue como la 1 de la tarde. Entonces él dice que pues, los fantasmas se pueden manifestar a cualquier hora del día. También ha visto a un señor que está acostado en una tumba y que en una ocasión, pues él fue, ¿no? Porque la primera vez que lo vio creyó que era un borracho. Se acercó para pues, correrlo, ¿no? Para decirle: oiga, tenga respeto, salga de aquí. Pero ya cuando iba a llegar, dice: yo nada más desvié la mirada un instante, un momento, no fueron muchos segundos en los que desvié la mirada, tal vez para ver por dónde iba caminando, y que cuando ya levantó la vista ya no estaba esta persona.
Y que cuando llega a la tumba, porque estaba al lado de un árbol también, hay muchos árboles dentro de este panteón, se da cuenta que ya no había nadie, ¿no? Y él comenta, es que es casi imposible que este señor hubiera salido corriendo, porque de ahí a la entrada había como 20 metros, y dice, y una persona con esa corpulencia no se puede ocultar ni brincar la barda en tan poco tiempo, ¿no? Porque era un señor así medio gordillo. Entonces, son de esas cosas que me platicaron de este panteón de San Mateo. Y que, bueno, pues ya se viene la temporada de muertos. Y a ver si acudo. A ver, porque luego sí se ponen en un plan medio pesado. Pero bueno, el Día de Muertos, como sea, pues todo el mundo entra, todo el mundo graba videos, todo el mundo está por ahí merodeando las tumbas. Así que lo más seguro, queridos amigos, es que me dé una vuelta por ahí. Y no solo ahí, no solamente en este panteón, sino en toda la zona vamos a andar ahí buscando información para ustedes. Hasta luego, cuídense mucho. Nos vemos en el programa en vivo.